¿Me confirman? Ok, listo. Vamos a ver algunos conceptos sobre epidemiometría, medidas de frecuencia, fuerzas de asociación, introducción a los diseños epidemiológicos. En la epidemiometría vamos a tener las diferentes medidas de interés estadísticos, epidemiológicos. Vamos a tener medidas de frecuencia como la morbilidad, la mortalidad, la discapacidad, medidas de asociación según el tipo de diseño, ya sea transversal, de casos y controles o de cohortes. Eso lo hemos ido viendo en las cápsulas. Las transversales por razón de momios para la prevalencia, razón de prevalencias, en los casos y controles razón de momios y en cohortes riesgo relativo y riesgo de tasas. En el impacto potencial vamos a tener la fracción etiológica o riesgo atribuible y la fracción prevenible. En el riesgo atribuible, entonces, vamos a tener el riesgo de los expuestos y en la población, y en la fracción prevenible en expuestos y en población también. Estas son todas las distintas medidas que podemos tener acceso en el estudio epidemiológico. Estas medidas de frecuencia, por ejemplo, permiten cuantificar la ocurrencia de una enfermedad, una incapacidad o la muerte, y también describir el comportamiento según las características de las personas, la distribución geográfica y también incluyendo la tendencia en el tiempo. Es por eso que las conclusiones de las frecuencias usualmente usted la va a dar, por ejemplo, 30 enfermos por cada 1000 habitantes. Obviamente esos habitantes son de una población X, por ejemplo, de David, durante el periodo del estudio, octubre, noviembre de 2023. En cuanto a las medidas de asociación, valoran la fuerza de relación estadística entre un posible factor o condición de riesgo o de protección en el estudio y de la enfermedad. En cuanto a las medidas de asociación, entonces vamos a construirlas a partir de una comparación. Las medidas de frecuencia de un grupo en que la exposición a ese factor está presente respecto a otro donde el factor de riesgo no está. Por ejemplo, poblaciones, sacando otra vez el tema del protocolo sobre el tabaquismo, hay preguntas sobre exposición directa, hay preguntas sobre exposición indirecta y también se incluyen las preguntas de que si alguna vez consumió o no consumió. Entonces, a la hora de las medidas de asociación, nosotros podemos calcular algunas tasas o frecuencias de acuerdo a si fuma o no fuma o de acuerdo a si está expuesto a humo de segunda mano o no. Obviamente estas aplicaciones de estas medidas, de estas tres principales medidas de estadísticas, se dirigen al análisis de la participación causal que éste pueda tener en el origen de una enfermedad, en el caso del tabaquismo, el cáncer, ya sea de pulmón, de garganta, etc. Las medidas de impacto entonces van a expresar la contribución que el factor en estudio, otra vez el ejemplo, tabaquismo, hace a la frecuencia de una enfermedad tanto en el grupo expuesto como en una población definida. O sea, se extrapola un poquito del grupo de estudio hacia la población en general. Son útiles en salud pública porque predicen la efectividad que tendrán las correspondientes estrategias de intervención, o sea, prevención, en la población para eliminar este factor. La selección de indicadores o medidas va a depender entonces de los propósitos que usted persiga con su investigación o con su estudio. Por ejemplo, si yo quisiese diagnosticar la situación de salud de una población, la información necesaria, entonces al inicio va a ser alrededor de la magnitud de los problemas existentes. Es decir, voy a utilizar medidas de frecuencia que son que están disponibles, que son fáciles y que son aplicables a esa población en específico para obtener datos específicos sobre la enfermedad que quiero estudiar, la discapacidad o la morbilidad de esa enfermedad y la mortalidad
en una población específica. ¿Qué datos voy a obtener? Datos oficiales, datos específicos de esa población. La manera cotidiana de los sistemas de registro de los hechos y estudios específicos en los cuales yo voy a utilizar encuestas a nivel nacional. En cuanto a los diseños epidemiológicos, ya hemos visto varios tipos de estudios. Recordemos que el método epidemiológico está sustentado en los diferentes diseños o estudios que se dan lugar para obtener evidencia científica para utilizar esa información en el aspecto de la salud pública, ya sea para prevención o para subrogar en algún momento de la enfermedad, cómo intervenir. La evidencia de solidez científica de un estudio epidemiológico se va a referir entonces a la capacidad que se tiene para generar o probar una hipótesis para establecer la asociación de causa-efecto. ¿Esto qué significa? Que la solidez científica va a representar la medida confiable en la que yo pueda determinar los factores de riesgo que están asociados a lo que yo estoy estudiando, a la enfermedad específica que estoy tratando de investigar. Estos métodos epidemiológicos entonces pueden ser representados como una pirámide conformada por 3 estratos. ¿Cuáles son esos estratos? Tenemos, por ejemplo, en la base podemos ver en la epidemiología descriptiva. ¿Esto qué quiere decir? Que es un nivel inferior que tiene una mayor cantidad de estudios posibles. En el nivel medio, entonces, vamos a tener la epidemiología analítica, que es donde se encuentra la mayor parte de estudios observacionales. Y al final, en la punta de la pirámide, vamos a tener la epidemiología experimental, que puede ser considerada dentro de la analítica, pero que entonces va a tener sus propias peculiaridades y la cual entonces va a estar constituida por un número reducido de estudios. Va a ser como más específica porque yo estoy utilizando la experimentación y es como dirigida. Desde el punto de vista científico, entonces, la mayor evidencia metodológica para aportar información sólida en cuanto a conclusiones que nos puedan llevar a establecer una relación de factores de exposición a la presencia de enfermedad, entonces está dada por los estudios de la cúspide de la pirámide o epidemiología experimental. La epidemiología analítica, entonces, son como pautas que establecen relaciones, pero que está limitada por estudios observacionales utilizando sesgos. Y la epidemiología descriptiva, entonces, usualmente se utiliza para el planteamiento de hipótesis posibles que nos pueden llevar a otros estudios y que pueden explicar de mejor manera el origen y los determinantes o causantes de una enfermedad en específico. Al final, todos los estudios epidemiológicos, desde su origen, se clasifican de acuerdo a los diferentes criterios establecidos o las características de cada uno de ellos. Y esto a lo largo del tiempo, entonces, hace que podamos clasificar de manera satisfactoria cada una de esas características. Pero bueno, son cuestiones complicadas. Por ejemplo, ahorita lo que nos está reteniendo con la aplicación de la encuesta o del cuestionario es el aspecto de bioética. A pesar de que no estoy estudiando directamente un ser humano, estoy obteniendo información de un ser humano. Y allí entonces hay que cuidar muchas cositas. Hay cuestionarios como el de nosotros que tienen las medidas demográficas al final, mientras que hay otros que las tienen al inicio. Lo importante es que el indicativo o el instructivo de nuestro cuestionario indica que es una encuesta anónima, no se pide nada. De hecho, cuando pasé el cuestionario a Google Forms, también le quité el aspecto de
guardar o recopilar los correos electrónicos de las personas que participan. Simplemente es para recoger los datos, las respuestas y evitar en la medida de lo posible la conexión directa con José Pérez, por decirlo de alguna forma. Entonces, los estudios los vamos a dividir en observacionales y experimentales, que los diferencia primordialmente que los diseños experimentales tienen condiciones bajo las cuales se lleva a cabo el estudio y son controladas por los investigadores. Perdón, mientras que en los observacionales no hay la posibilidad de que el investigador controle. Acá tenemos los diferentes estudios en sí, el investigador participa o no, o interviene o no. En los experimentales, entonces, también tenemos varias opciones. Tenemos una asignación aleatoria al grupo de comparación. Si es así, entonces es un ensayo clínico aleatorizado y controlado. Si no hay una asignación aleatoria ni grupos de comparación, entonces son ensayos clínicos no controlados o estudios cuasi experimentales. Obviamente, entre más a la derecha y más hacia abajo, mayor grado de evidencia vamos a tener. Por su parte, si el investigador no interviene, es observacional. Si tenemos grupo de comparación, van a ser analíticos. Si tenemos muestras por enfermedad, es un estudio de casos y controles. Si tenemos muestra por exposición, es un estudio de cohortes. Si no hay comparación en la observación, van a ser descriptivos, que pueden ser casos clínicos, series de casos o estudios transversales. Bien, preguntas hasta aquí. Bien, chicos, si no hay preguntas, entonces empezamos con los grupos que van a sustentar. Dice que estudios transversales y estudios de casos y controles. ¿Quién es el grupo de estudios transversales? Buenas tardes, profesora. Voy a dar la presentación de mi grupo. Mi grupo está integrado por Ivania Pití, John White, Mónica Tejada y mi persona Estefanía de Gracia, que hoy tenemos el gusto de presentarle el tema estudios transversales. El que inicia el tema es mi compañero John. Cuando le toca a Tejada, me avisas que yo tengo el video de ella. Wiles, no se te escucha nada. Ahora sí, profesor.
Correcto, ahora sí. Ok. Buenas tardes, compañeros, profesora. A mí me tocó lo que es el concepto de estudios transversales. ¿Qué quiere decir? Que los estudios transversales son procedimientos de investigación donde el investigador no le da continuidad a lo que es la investigación. ¿Qué quiere decir? Que el investigador realiza un análisis o una descripción sobre el tema o enfermedad, pero llega hasta el análisis para proceder con otra investigación. También los estudios transversales es llamado estudios de prevalencia, porque se estudia la prevalencia de una enfermedad en determinado, ya sea pueblo o comunidad, o ya bien en un hospital. Estos casos son rápidos y económicos, o sea que no se necesita tanto, no se consume tanta lo que es el factor monetario, y existen dos tipos de estudios transversales, lo que es el analítico y el descriptivo, donde en el analítico el investigador trata de analizar ya sea una enfermedad, y en el descriptivo tratan de describir la enfermedad en determinada comunidad. Gracias. Siguiente. Para continuar, hablando sobre los estudios transversales, estos permiten estimar la magnitud y la distribución de una enfermedad en un lugar específico o en una población específica. ¿Se ve la presentación? No se ve. Las ventajas, a ver, aquí está. Las ventajas que tiene este estudio, que son rápidos, fáciles de analizar, ya que utilizan el método de cuestionario, tienen un bajo costo, son útiles para obtener una radiografía de alguna enfermedad en específico, o no solamente una enfermedad, sino cualquier otro tipo de investigación que se requiera en el momento. Son útiles para obtener una hipótesis y permite identificar factores de riesgo, la magnitud, la frecuencia, la prevalencia de la enfermedad. Y de las desventajas, por acá tenemos, no sé si se aprecia bien. En las desventajas, solamente miden lo que son las variables y no mide lo que es solo miden la prevalencia, perdón, no la incidencia, no de por qué se dio, solamente mide en el momento lo que está ocurriendo y no te da más información. Y otra de las desventajas, que no permite el seguimiento pues de esta información, y la posibilidad de el sesgo es muy alta, ya que no tienen una información específica o más clara en sí. Solo muestra pues una radiografía del momento, como les comenté, y es una desventaja ya que no se puede continuar con el estudio. Y para darles un ejemplo, a ver aquí si se ve, por ejemplo, en el estudio de población, ya sea si se quiere investigar lo que es obesidad, diabetes, hipertensión, lo que es cáncer, qué tipo de alimentación tiene la población, si están obesos. Todos estos son ejemplos de investigación que se pueden llevar a cabo con este tipo de investigación. Como estamos investigando ahora mismo es el tabaquismo, entonces estamos investigando sobre la prevalencia que existe en la población, en los estudiantes de la Universidad UMESIP. Sí, para finalizar tenemos que tener claro, como dice mi compañero, que los estudios transversales
son muestras de la población en un momento específico. A mí me corresponde hablarles sobre los estudios transversales que deben tener. Hay muchos, pero puse 6 que los considero más importantes, ¿verdad? Todos son importantes. Me gustaron estos 6. Muestra representativa, se tiene que tener una muestra representativa fija en el momento de la población. Diseño de cuestionario de la encuesta, es lo que usted, profesora, mandó hacer hizo un cuestionario, una encuesta dirigida a la población, a la universidad, a los estudiantes de la Universidad UMESID, ¿verdad? Del tabaquismo. Las encuestas o cuestionarios deben ser precisos, claros y concisos. En el momento de que tú te diriges a la persona y le das el cuestionario, la información debe ser precisa, se debe entender para recopilar esa información en un momento determinado. También la recopilación de los datos sistemáticos, se tiene que recopilar los datos sistemáticos de una forma coherente y bien establecidos. Los análisis estadísticos apropiados deben ser apropiados, no deben ir errores, deben ser bien desarrollados. Otra consideración de posible sesgo al momento siempre de realizar recoger estos datos estadísticos, existen sesgos y limitaciones. Entonces uno como investigador debe buscar la forma de minimizar estos errores para obtener una información coherente. También tenemos la interpretación prudente de los datos y resultados. Los datos deben ser obtenidos de modo prudente y concisos al momento de dar los resultados. También tenemos otros estudios transversales, ¿cómo se aplican? Los estudios transversales se aplican para recopilar información y datos estadísticos de una población muestra en el momento específico. También se dan, mediante estos estudios transversales, se dan a conocer también lo que son las características, el comportamiento, las afecciones de la población en el momento que se quiere analizar. Gracias. Gracias. Bueno, para finalizar le voy a dar lo que son 3 características. Deme un segundito, Wiles. Vamos a presentar porque nunca me dijeron dónde iba su compañera. Ok. Nada más me confirman si se escucha. Tipos de estudios transversales. Estudio transversal descriptivo. ¿Sí se escucha? Sí. Bien. Aunque muchos de los estudios son transversales descriptivos, hay un tipo de estudio que se basa únicamente en la descripción de la población analizada. En él se describe cómo los estudios afectan a la población. Por ejemplo, si un investigador quiere hacer un estudio sobre las enfermedades cardíacas de una comunidad específica, se puede realizar con el estudio transversal descriptivo, aunque este conlleva los resultados pueden ser inexactos, ya que existen otras causas de la enfermedad pulmonar. Por ejemplo, inhalar humo, genética o estilo de vida.
estudio transversal repetido. El estudio transversal repetido se refiere a cuando los investigadores realizan pruebas de seguimiento. Esto para generar más datos sobre la prueba original. Los investigadores pueden recopilar suficiente información y a pesar de eso, si quieren, pueden hacer una segunda prueba después de 6 meses o 12 meses para ver si vieron cambios o no. Ok, ahora sí, guay. Ok, aquí como pueden ver, lo que se lee, para finalizar, les voy a decir lo que son 3 características de lo que son los estudios transversales. La primera característica es que el estudio investigar solo observa los eventos sin intervenir, o sea que el investigador no puede intervenir en lo que son estos estudios o intervenir de ya sean estudios analíticos o descriptivos. Solo puede, ¿cómo se llama? Captar información. Lo que también, como le decía, estos estudios se realizan de manera rápida. También otra característica es que son estudios económicos que el investigador puede realizar. Gracias. Gracias, profesora. Listo. ¿Alguna pregunta, chicos? Bien, chicos, si no hay preguntas, entonces el próximo grupo. Buenas tardes, profesora y compañero. Hoy tenemos el gusto de presentarles nuestro trabajo diseño de casos y controles. El grupo está integrado por Giovannis, Eric, Briseida y mi persona Itzenit Suira. Diseño de casos y controles. Se selecciona un grupo de individuos que padecen una enfermedad determinada, grupo de casos, y otro en el que dicha enfermedad está ausente, grupo de controles. En ambos grupos se recoge información sobre la exposición previa a uno o más factores que se sospecha que están relacionados a la enfermedad. Y por último, se analiza la asociación de dichos factores con la enfermedad. A continuación, mi compañero Giovanni. Profesora, me dice el compañero Giovanni que si lo puede aceptar, que es que parece que tiene problemas con la computadora y se está conectando con el celular. Sí, claro, pero no me ha llegado ninguna invitación.
No ha podido entrar todavía, profesora. No. Ah, ya se unió, ya se unió. Ok. Profe, una disculpa porque de la computadora se me fue no sé por qué no quiere agarrar el internet, me anda ahí sin internet y acá se terminó la conexión. Prosigo, profesora. Aquí, como les iba diciendo, entre las características que tiene este estudio es observacional, no se produce ninguna intervención, lo que vendría a ser el investigador se limita únicamente a observar. Por otra parte, tenemos que también es analítica, puesto que evalúa las asociaciones que, como previamente mencionó mi compañera, hay entre el grupo de casos y el grupo de control o la enfermedad y los pacientes sanos, para luego dar exploración inicial a hipótesis casual. Por otra parte tenemos que es longitudinal, puesto que esta se lleva a cabo en un seguimiento temporal. X cantidad de tiempo, salió un brote de X enfermedad, vamos a estudiarla de tal a tal tiempo que salió la misma. Es retrospectiva porque los estudios suelen ser generalmente hacia atrás en el tiempo, aunque también se puede dar estudios de la actualidad hacia el futuro. Por otra parte, tenemos que van de la mano del efecto a la causa. Por lo general, siempre se estudia la causa y luego qué efecto puede tener dicha causa. Aquí es al revés. Los casos y controles se seleccionan en función de un efecto, en este caso enfermedad, y luego se estudian los posibles factores causales. Y por último, dentro de las características tenemos que son muy empleados en la investigación de factores asociados con enfermedades no transmisibles, como puede ser el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. A continuación, mi compañero. Sí, buenas tardes, profesora, compañeros todos. Continuando con nuestra presentación de estudio de casos y controles, en esta ocasión me corresponde a mí hablarle de dónde podemos tomar o de dónde podemos hacer esta selección de casos, ¿verdad? O sea, podemos tomarlo de una población general procedente de un área geográfica específica, determinada, ¿verdad? También se pueden tomar de pacientes hospitalizados, de registros hospitalarios, de la consulta externa, así como también se pueden tomar de casos detectados mediante los sistemas de vigilancia epidemiológica. También se pueden definir claramente los criterios de diagnóstico. En enfermedades con varios criterios de diagnóstico definiremos el punto exacto y los requisitos que se deben cumplir para poderlo considerar o poder considerar a un paciente enfermo. También podemos sacar esta selección de casos, los podemos elegir de los casos incidentes, ¿verdad? Es decir, que si tienen un diagnóstico nuevo, o bien de casos prevalentes, que sea, lo que quiere decir que ya han sido diagnosticados previamente. A continuación, mi compañera Briseida les va a hablar sobre lo que es la selección de los controles. Sí, les voy a hablar sobre la selección de los controles. Esta selección, pues, se debe proceder deben proceder los datos de la misma población que los casos anteriores. Pues lo ideal es elegir una muestra aleatoria de la población en general que cumplan los requisitos necesarios para formar parte del estudio o que no tengan ningún criterio de exclusión. El hecho de estar o no expuesto ha de ser recogido posteriormente a la selección de los casos, de los controles, así como de los casos. Pues en materia de conclusión, puedo señalarle que el estudio de casos y controles es una metodología valiosa de investigación epidemiológica porque nos permite analizar la asociación
entre exposiciones y enfermedades a través de la comparación de individuos afectados y no afectados. Se puede identificar también factores de riesgo potenciales, esto contribuyendo significativamente al avance del conocimiento pues, en materia de salud pública. Gracias, profesora. Bien, chicos, ¿preguntas?